mucha expectativa con este webinario que pues nos va a estar impartiendo el ingeniero Jorge Ángel Quintero Castañón, quien es coordinador de capacitación en la Cruz Roja del Estado de México. Bienvenido, Jorge. Gracias. Yo tengo un problema técnico, entonces posiblemente no me quede en toda la sesión. Sin embargo, están mis compañeras Yolanda Ramírez y Bélica Corona para cualquier tipo de circunstancias, o sea, como host de aquí del webinario. Y ellas son quienes, si yo no estuviese, quienes van a estar apoyándote con toda la parte de preguntas. Como saben, la dinámica es que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden enviar a través del chat y nosotros se las vamos a pues a dar a nuestro ponente Jorge Quintero. Y por otra parte, también informar que tenemos a más de 300 confirmados. La sesión está para alrededor de 250 personas y el resto también se va a estar conectando a través del canal de YouTube del CEMEFI, en donde también tenemos la transmisión en vivo. Así que muchísimas gracias a todos los que ya están conectados por aquí y también bienvenidos y muchas gracias por conectarse a toda la gente que lo esté siguiendo a través del canal de YouTube del CEMEFI. Este webinario va a quedar grabado y después estará disponible en el canal de YouTube del CEMEFI. Yola, por favor, si te encargas de la grabación, porfa. Gracias. Creo que ya está grabando. No te preocupes, ya está lista. Perfecto, muchas gracias. Y si pueden, por favor, todos silenciar sus micrófonos para que no tengamos ningún tipo de distracción con ruido. Y en este momento, pues simplemente le doy la bienvenida a Jorge Quintero, quien es, ya les había comentado, coordinador de capacitación de la Cruz Roja del Estado de México, y quien nos va a dar este webinario sobre la bioseguridad para el regreso laboral. Así que, Jorge, muchísimas gracias por donar tu tiempo y tu talento para la membresía del CEMEFI. Bienvenido y el espacio es tuyo. Gracias, perdón, me había desconectado un momento. ¿Ya pueden ver la pantalla con la presentación? Sí, ya la vemos. Solo quería confirmar eso. Gracias. Perfecto, ya estamos. Pues muchas gracias a todos por la invitación, sobre todo a la licenciada Cristina, la maestra Cristina, perdón, del Centro Mexicano para la Filantropía C, por esta invitación a compartir un poco el conocimiento que hemos acumulado durante pues bastantitos años con respecto a lo que es no solo bioseguridad, sino temas en particular de lo que es la atención prehospitalaria. Yo soy Jorge Quintero, soy licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, tengo un diplomado en Salud Ocupacional por el IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de México, soy técnico en urgencias médicas nivel básico de la Cruz Roja Mexicana, subcoordinador estatal de capacitación continua de la Cruz Roja Mexicana también, que soy el encargado precisamente de mantener capacitados a los paramédicos de manera continua. Hasta hace unos meses era director de QHC en una compañía de logística que se llamaba Panalpina, de 2004 hasta este año. Y soy especialista en sistemas de gestión y auditor líder en 3 normas básicamente, que son la 9000, la 14000 y la 45001, que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional. Especialista en análisis de riesgos y planes de continuidad de negocios para varias empresas, se ha hecho consultorías de ese tipo. La Cruz Roja, pues es una institución que todo mundo la conoce, me imagino, no voy a ahondar mucho en ello, pero quiero hacer algunas reflexiones al respecto de esta situación en particular que estamos viviendo y muchas veces qué es lo que hacemos y cómo contribuimos de alguna manera a la sociedad. Por ejemplo, por cada peso que ingresa de donativos a la Cruz Roja,
y no solo de donativos, sino también de las capacitaciones que damos a veces de capacitación externa, que son capacitaciones que pagan empresas para, por ejemplo, formar a sus brigadistas de multifuncionales de respuesta a emergencias, cursos que damos también de capacitación continua, etcétera. Por cada peso que ingresa y de donativos a la institución, 96 centavos se van para la ayuda humanitaria y solo 4 centavos gastamos en la operación administrativa de la institución. Somos una institución muy delgada, básicamente vivimos del voluntariado, bueno, subsistimos para poder prestar los servicios a la población del voluntariado. Y bueno, desde hace más de 110 años, prácticamente todos los servicios que se dan de atención prehospitalaria, es decir, los servicios de ambulancias y todo lo que se hace en socorros, cuando hay, por ejemplo, eventos disruptivos como huracanes, sismos, etcétera, no se cobra absolutamente un solo peso por esas atenciones que se dan a la población. En el entorno que estamos viviendo actualmente, hasta el 9 de julio de este año, pues estos son los municipios que en particular del Estado de México, que son la parte de la institución que yo vengo representando el día de hoy con ustedes, han atendido en casos específicos de COVID. Si se dan cuenta, son 1053 casos y no voy a entrar aquí en detalles estadísticos que cada mañana o cada tarde el señor Gatell y su equipo nos dan, pero pues nos hemos dado cuenta que esto está lejos, muy lejos de que vaya a terminar pronto. Realmente 1053 casos y el crecimiento es exponencial. Y estamos hablando solo de la atención que la Cruz Roja Mexicana ha dado. Hay otras instituciones que están trabajando en esto también, tanto de gobierno y pues también a nivel particular. Vamos a concentrarnos ahorita en platicar un poquito acerca de la experiencia que tenemos ya de las medidas para el regreso seguro al entorno laboral. Y me imagino que todos ustedes ya han de haber recibido cualquier cantidad de información por muchos medios, incluso por WhatsApp, y todo el mundo tiene la verdad absoluta bajo su tutela normalmente, ¿no? Y empezamos incluso a tener ahí algunos roces con algunas personas porque cada quien tiene su manera de opinar. Esto debemos de reconocer que es algo que nos agarró para empezar desprevenidos a todos. Y no quiere decir que no hayamos pensado en situaciones de bioseguridad o en situaciones que biológicamente pudieran afectar a las instituciones o a la salud de los empleados y pegarnos en la operación. Ya tuvimos algunas experiencias antes, como la epidemia del H1N1, hemos tenido los eventos que de manera rutinaria vuelven a suceder cada año, como por ejemplo la época de verano, donde tenemos las enfermedades gastrointestinales, tenemos también eventos como la influenza, que nos vacunamos cada diciembre, cada octubre, noviembre, para estar preparados para recibir este tipo de infecciones que nos llegan de manera recurrente, pero nunca habíamos estado ante un escenario como este. Yo creo que ni en el caso más bizarro, ni en la película más loca que hubiéramos visto, hubiéramos creído que nos fuera a pasar en la realidad esto por lo que estamos pasando actualmente. Debemos de reconocer que pues estamos lejos de todavía tener una solución, aunque ya hay muchas noticias por ahí, que sí hay un medicamento, que sí hay una vacuna que se está en este momento desarrollando, etcétera, etcétera. No hay nada que a corto plazo, y me refiero a corto plazo, un par de meses o incluso de aquí a fin de año, nos vaya a resolver la situación. Entonces tenemos que aprender a vivir con esta nueva situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Bueno, dentro de todas las organizaciones hay varias normas que debemos de seguir a nivel de gobierno. No voy a entrar ahorita en detalle de ellas. Una de ellas muy importante, obviamente, es la norma 030, que muchos de los especialistas en salud ocupacional que estén en este foro o de recursos humanos sabrán bien que se compone de dos elementos básicos. Uno es el diagnóstico de salud y el otro es el diagnóstico de las instalaciones, y que básicamente lo que nos piden es hacer una evaluación de cuáles son los riesgos principales de salud que la población de nuestros empleados tienen en un momento dado, y que las instalaciones mismas pueden en un momento dado convertirse en un riesgo para la salud de los empleados. Entonces, eso dentro de otras normas que tenemos que nosotros obedecer. Esta norma o estas nuevas reglas se vienen a sumar a todo el cúmulo de actividades que ya veníamos haciendo antes para nosotros diagnosticar correctamente nuestra organización y prever y proveer a nuestros empleados de condiciones de trabajo seguras.
Eso es una obligación de los empleadores, proveer a los empleados de condiciones de trabajo seguras. Pero ¿cómo le hacemos ante, bueno, ante entornos de algo más tangible, podríamos decir, que ahorita cada vez se nos vuelve más tangible esta situación, aunque no la vemos, pero ya hasta empezamos a tener ciertas alarmitas cuando salimos a la calle y agarramos el botón del elevador o tomamos la puerta del coche, el carrito del mandado, etcétera. Ya cada vez más hacemos conciencia de ello, pero todavía seguimos omitiendo muchas cosas y de ahí que tengamos los contagios y la tasa de contagio que actualmente todavía tenemos. Entonces, ¿cómo le hacemos ante un entorno de estos? Bueno, pues hay que incorporar ciertas situaciones de manera sistemática. Aquí en este diagrama, y este diagrama es extraído, algunos ya lo deben de conocer, de un documento que publicó la autoridad, que es los lineamientos para el retorno seguro al trabajo. Entonces, aquí viene el proceso. Disculpa, sí. No veo tu presentación, no sé si el resto la vea, no sé si se haya desconectado. No se ve, perdón, déjame compartir. No se ve. Te vemos a ti en cámara únicamente. Ahora sí ya la ven, perdón. Ahora sí ya, gracias. Perdón. Ok. Entonces, les comentaba, el proceso para establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria que establecen los lineamientos generales del gobierno es este que está aquí. Básicamente se trata de revisar los lineamientos, que es un documento que emana de esta página. No sé si ya todos la conozcan, pero si no, vayan tomando nota porque son de las cosas que les deben de quedar al final de esta sesión, que la nueva normalidad.gov.mx, esa es una fuente de información muy, muy importante, porque de ella emanan ciertos documentos que se están empezando a volver, o bueno, se supone que con este nuevo protocolo ya se convierten en un requisito hasta legal, aunque no hay ninguna normatividad todavía que la haga obligatoria o que la haga supervisable, etcétera, o que estén los mecanismos definidos para supervisarla, son cosas que nos van a empezar a pedir. Pero más allá de que nos lo pidan como un requisito legal, debemos de entender que esto es algo que nos va a ayudar a nosotros para poder organizarnos de una manera más estructurada y sistemática. ¿Qué es esto? Bueno, aquí en esta página viene una serie de documentos. Precisamente viene uno de los primeros documentos que debemos de nosotros tener es el protocolo de seguridad sanitaria. Y va a depender este protocolo dependiendo del tamaño de la empresa, si es una micro o pequeña empresa, si es una empresa mediana o si es una gran empresa grande, viene aquí este protocolo. Pero este protocolo no es otra cosa más que el extracto de lo que son los lineamientos. Y en los lineamientos vienen precisamente todos los requisitos que en este documento se tienen. Voy a mostrarles rápidamente. Perdón. Perdón, es que acabo de cambiar de computadora y no me acuerdo que esta tiene 2 discos duros. Entonces, ok. Se los voy a mostrar nada más como un ejemplo de lo que tienen que desarrollar. El documento ya viene listo para que ustedes le agreguen el logotipo de su institución. Viene el protocolo y viene una serie de secciones ya prellenadas y otras que ustedes deben de ir llenando de acuerdo al tipo de actividad y además el tamaño de la institución en la que ustedes trabajen. Esas son las partes que ya vienen prellenadas, el tipo de actividad, etcétera. Y ustedes aquí pueden ir planificando y pueden ir llenando secciones. Por ejemplo, aquí viene una sección rápida que dice identificar características internas del centro de trabajo, personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Entonces lo voy a pasar rápido porque no quiero balconear a nadie, son sus datos personales, pero básicamente ahí identificamos a personas que ya sabemos que son vulnerables, como personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, algunas enfermedades que afectan directamente al sistema inmunológico, etcétera. Viene también
una identificación de secciones para que de las áreas de la empresa para que nosotros podamos describir en ella cuántas personas trabajan, qué áreas tenemos, etcétera, para ir haciendo conscientes qué áreas se tienen dentro de la empresa y cuántas personas están laborando en cada una de ellas, porque esto nos va a servir más adelante para algunas planificaciones, por ejemplo, de roles de trabajo, para mantener la sana distancia dentro de otras políticas, ¿sí? Entonces, ese es otro de los documentos que se encuentran dentro de, ¿qué es este? Que es el protocolo de seguridad sanitaria y dependiendo del tamaño de la empresa. Es más, dentro del mismo documento, al final vienen una serie de anexos en los cuales ya no hay que pensarle mucho. Aquí ya viene el anexo y vienen los checklists de cuáles son, primero, la clasificación de la actividad de acuerdo a la rama, y eso nos va a permitir en un momento dado determinar si somos una empresa que puede regresar o no puede regresar a laborar de acuerdo al semáforo sanitario. Ahorita vamos a platicar un poco más de esto. Luego viene el nivel de riesgo epidemiológico, donde eso es de acuerdo a los semáforos que tenemos, en dónde estamos, para ver quiénes son los que pueden regresar o no a trabajar. Y la clasificación de las industrias en micro, pequeña, mediana y grande, de acuerdo al número de trabajadores y el sector que en ellos trabajan. Entonces, esa es información que utilizamos al inicio del documento para irlo llenando y para irlo completando. Adicional a esto, hay una página de la página que les mostré ahorita de lineamientos de nueva normalidad, en la cual nosotros tenemos que entrar y registrar a nuestra organización. Yo les recomiendo que la verdad ahorita ni entren a registrar ahí nada, sino se dediquen a trabajar en cosas prácticas que a ustedes les hagan sentido. Este documento, mi recomendación es llénenlo todos, porque les va a servir muchísimo para poder ir coordinando actividades. Luego vienen unas fichas de apoyo para los protocolos de seguridad, de acuerdo a las medidas como promoción de la salud, medidas de prevención de contagio en la empresa, el protocolo de gestión de ingreso, por ejemplo, sana distancia, uso de equipo de protección personal, etcétera. Y además vienen unas fichas técnicas ya de acuerdo a lo que específicamente cada rol o cada industria más bien en el sector económico desempeñan. En el sector aeroespacial, carnicería, cine, comedor, construcción, escuelas, granjas avícolas, y son una serie de fichas, que no me deja hacerle clic, aquí está, muy sencillas, que normalmente vienen de 1 a 4 páginas, de manera muy gráfica y con una serie de recomendaciones a seguir. Entonces, este es uno de los documentos más importantes, o una de las páginas más importantes que yo les recomiendo tengan a la mano, ¿sí? Otra, pues obviamente, pues son las estadísticas. No se metan mucho ni se claven mucho a fondo en análisis, porque luego podemos perder demasiado tiempo, pero sí darnos cuenta que estamos muy lejos de tener una solución. ¿Cuántos habitantes somos pues simplemente en la Ciudad de México? Somos alrededor de 23 millones, 24 millones de habitantes, creo, en la Ciudad de México y zona conurbada. Si nos damos cuenta de los casos positivos estimados, 356, estamos muy lejos de siquiera estar al 50% o al 10% de toda la población que podría estar infectada. Entonces, pues, mientras sigamos habiendo personas vulnerables y siga habiendo personas y una tasa de contagio importante, pues vamos a seguir teniendo esa situación. Regreso a la presentación. Entonces, este es uno de los documentos, decía yo, que deben de llenar y es parte de esta fase inicial y establecer estos protocolos de seguridad sanitaria, ¿sí? Hay, dentro de los protocolos, ustedes van a encontrar que hay de referencia o recomendaciones, podríamos decir, ¿sí? Pero hay unos que son obligatorios de acuerdo a cierta industria dentro de estos protocolos. Entonces hay que ir observando ahí en el protocolo, al final dice qué requisitos son obligatorios y cuáles son deseables, ¿sí? Una vez que se complementa esto, pues aquí dice que hay que llenar el documento, les decía, en esa página de la nueva normalidad, donde está el cumplimiento y la autoevaluación de seguridad sanitaria, ¿sí? A reserva de decir la verdad,
que pues mientras no sea un requisito real y obligatorio y que el IMSS nos vaya a estar auditando, lo pueden llenar, pero con que ustedes lleven su control, prácticamente es lo que les van a estar pidiendo en el documento que están ustedes llenando del protocolo. Luego la empresa formaliza una carta compromiso, que es lo que les digo, una vez que llenan esto hay que completar una carta compromiso en la cual se asevera que se está diciendo la verdad, se acepta la asesoría y acompañamiento del IMSS, que francamente el IMSS no tiene ahorita con qué asesorar ni con qué acompañar a nadie, si no pueden ni acompañar a los hospitales porque estamos saturados, menos van a estar dedicando recursos a estar enviándolos a evaluar o acompañar a las organizaciones. Entonces aquí es donde debemos de ayudarnos unos a otros con las experiencias, con la capacitación, con talleres, compartiendo en algunos foros donde los haya y en organizaciones como esta, pues las experiencias que cada quien tenga. Yo creo que es muy válido que alguien diga, oye, yo tengo una duda acerca de el uso, no sé, del termómetro, ahorita que está tan de moda el famoso termómetro, que surgieron las fake news diciendo que el termómetro infrarrojo emite una señal que daña las neuronas, ¿no? Obviamente, pues eso lo puso alguien que no sabe ni siquiera cómo funcionan esos aparatos y que el nivel de energía que ni siquiera emite, sino que recibe, porque es un sensor infrarroja, no alcanza a dañar absolutamente nada, ¿no? Entonces, no así algunos termómetros industriales que sí podrían causar algún daño, y que trabajan en base a rayo láser, pero estos que son infrarrojos y que son validados para humanos no dañan. ¿Y entonces qué están haciendo con este control? Pues para que la gente no se enoje, lo están tomando la temperatura en el brazo. ¿Y qué ocasiona eso? Pues un dato realmente erróneo. Y ahorita vamos a hablar un poquito también de los filtros de ingreso. Finalmente hay un resultado de la evaluación del IMSS y pues puede estar aprobado para el retorno laboral, no concluyente o denegado. Entonces, ese es parte del protocolo, de cómo se sigue el proceso, pero vuelvo a hacer hincapié. Lo más importante es que llenen su protocolo de seguridad sanitaria. Esas son las fases que planteaba el gobierno para el inicio, desde que iniciamos la pandemia. Obviamente, pues ya sabemos que todo esto y es también extraído del mismo documento, pues ya no fue así. Realmente tenemos pues un desfase muy grande que para nada es ya con esto, pues ya la etapa preparatoria en mayo, pues estamos prácticamente en junio, julio, preparándonos, algunos sí regresaron en junio, pero bueno. Voy a saltarme esta parte. Los niveles de alertamiento sanitario, bueno, pues estos niveles de alertamiento sanitario, que es el famoso semáforo que nos traen así como locos últimamente, porque pues obviamente esto se basa en la tasa de contagios que hay a nivel nacional. Y bueno, más específicamente a nivel local en cada uno de los estados e incluso en algunas de las principales ciudades del país. Entonces ahí se suponía que íbamos a tener este semáforo, no se suponía, tenemos este semáforo que debemos obligarlo en el nivel máximo donde la tasa de contagio es muy alta, pues aquí prácticamente deberíamos estar confinados, ¿sí? O con medidas sanitarias muy importantes para evitar los contagios. En el naranja se permiten actividades laborales esenciales, que ya tenemos ahí el cuadro de cuáles son esenciales, cuáles no, etcétera, y se reduce al 70% de las actividades sociales en los espacios públicos. El nivel amarillo, que es el nivel medio, permite todas las actividades laborales con protección y restricta a las personas mayores vulnerables, y se reduce al 40% de la actividad social. Y el nivel bajo, pues toda la actividad económica laboral se vuelve normal y se reanudan las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Este semáforo, pues todo el mundo lo conocemos y vivimos con él prácticamente todos los días. Y lo menciono porque es muy importante. El protocolo de seguridad, de seguridad sanitaria es un documento vivo que debemos de ir modificando ahí las medidas y los controles operacionales de manera regular conforme los vamos generando. Y al final les traigo una propuesta de un instrumento muy sencillo que diseñamos nosotros para los cursos que estamos dando en la Cruz Roja a las empresas, que es una hoja de Excel en la cual se lleva el control precisamente y la gestión de todos los controles operacionales para poderlos ir implementando. ¿Qué asunciones principales se tienen con el reingreso para la reapertura económica? Bueno, pues la reapertura económica no implica que la epidemia esté superada.
y ahí sí coincido con el señor Gatell totalmente en esa parte del discurso donde dice aguas, no crean que esto ya acabó, o sea, estamos diciendo que se pueden hacer ciertas cosas, que pueden empezar a hacer ciertas actividades, pero la epidemia sigue y por lo tanto debemos de tener las medidas pertinentes para ello. La autoridad determina semanalmente el nivel estatal de alerta. La autoridad local toma decisiones pertinentes en el ámbito socioeconómico con el semáforo local que cada uno defina. El semáforo es federal, ellos definen los semáforos a nivel federal, pero a nivel local, cada entidad e incluso cada ciudad toma las medidas que a cada quien le crean que les puede favorecer para controlar la pandemia. La forma en que empresas y personas trabajadoras atiendan las recomendaciones sanitarias será determinante para mantener el nivel de alerta que permita una mayor actividad socioeconómica. Lo decíamos, en la medida en la que la tasa de contagios baje, y eso no tiene otra relación más que con realmente cómo estamos cuidándonos nosotros mismos, pues entonces nosotros tendremos el semáforo que vaya yendo hacia el color verde de manera regular. Luego, pues se debe de realizar una reapertura gradual, ordenada, cauta y segura, como nos pasó aquí en la Ciudad de México. Y sí, perdón que sea sarcástico, pero pues nos dijeron, ya estamos regresando a la nueva normalidad y todos los negocios, yo vivo muy cerca del centro de la ciudad, abrieron como si prácticamente estuviéramos en una situación normal, la gente caminando en las calles, entrando a las tiendas, saliendo sin cubrebocas, etcétera. Y no se diga ni Iztapalapa y otros lugares que ya sabemos que han sido pues no puedo decir rebrotes, porque realmente el brote continuó y simplemente se aceleró más la tasa de contagios. ¿Qué principios rectores deben de, en todas las organizaciones, fomentarse, difundirse y además trabajarse directamente con los empleados? Privilegiar la salud y la vida ante todo, o sea, nada está por encima de la salud y la vida de los empleados y de todos nosotros como personas en general. La solidaridad con todos y la no discriminación. Esto es muy, muy importante porque en muchas organizaciones e incluso pues hemos visto ejemplos en redes sociales y en noticias donde cuando alguna persona no solo nos enteramos que está contagiada, olvídense de que esté contagiada o algún familiar contagiado, son estigmatizados, también en algunos casos por la labor que desarrollan, también son estigmatizados, ¿no? Simplemente con el solo hecho de ser paramédico, de ser enfermero, camillero, que sepan que trabaja uno en una institución de salud, incluso si uno es recepcionista, ya son estigmatizados e incluso son atacados. Y en las organizaciones, pues también se puede dar eso, no en el sentido del ataque, pero sí en el sentido de la discriminación. La economía moral y eficiencia productiva es otro de los principios en la cual se favorece obviamente la salud, pero, y se trata de obviamente regresar a la actividad económica, pero pues siempre tratando de hacerlo de manera ética. Y pues, como ya lo hemos mencionado de manera recurrente, la responsabilidad es compartida, tanto del gobierno como de las organizaciones privadas, de las compañías, y pues de todos nosotros como sociedad, como empleados y como personas, el cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro entorno, las personas que se encuentran a nuestro alrededor. El plan para el retorno al trabajo ante el COVID-19, los pasos que se deben de seguir son estos 7. No voy a entrar muy en detalle en todos ellos, sí tengo algunos slides, pero voy a mencionar algunos puntos claves sobre esto. Obviamente viene la parte de la planeación, definición de las medidas de promoción de la salud y seleccionar las medidas de protección a la salud. Esta fase prácticamente se da cuando nosotros desarrollamos el protocolo de seguridad de salud. Entonces, implica algunas acciones importantes a desarrollar, como son definir un comité o un responsable. Esto es muy importante. No basta con nada más empezar a comprar letreros y pegarlos o comprar un tapetito y ponerlo a la entrada, etcétera. Debe de haber un responsable que lleve el control de la implementación y de la coordinación de todos los esfuerzos para la seguridad sanitaria dentro de nuestras organizaciones. Puede ser un comité o un responsable, pero aun cuando sea un comité debe de haber una persona que sea la que los esté coordinando y sea la que esté empoderada por la alta dirección para que realmente tenga validez y tenga dentro de toda la organización
una figura específica al respecto de estos esfuerzos para el retorno laboral. Se debe identificar si la empresa o centro de trabajo pueden continuar laborando, ya decíamos, eso sale en las listas y en los sistemas de alertamiento que el gobierno dice ya pueden regresar las escuelas, ya puede regresar la industria automotriz, etcétera. Luego identificar el criterio de alerta, es decir, el semáforo, para ver qué es lo que tenemos qué es lo que debemos tener implementado. Y una vez identificados el tipo de actividad y de municipio, se deberán definir las acciones a implementarse. ¿Qué son estas acciones? Pues todos los controles operacionales, que un control operacional no es otra cosa más que cualquier medida que yo implemente para poder mitigar un peligro en un momento dado. Y los controles operacionales tienen ciertas categorías y hay una pirámide en la cual hasta arriba está obviamente eliminar el peligro, en este caso el riesgo, bueno, eliminar el peligro. El siguiente nivel es las cuestiones de reingeniería, que son todas estas cosas que nosotros implementamos, como rediseñar una máquina, poner barreras físicas, etcétera. Controles administrativos, como por ejemplo tener diferentes turnos o diferentes actividades segregando a las personas, etcétera. Y finalmente, pues y dentro de esos controles administrativos se encuentra la capacitación también. Y finalmente, hasta el último, el control operacional que tenemos es el equipo de protección personal. Es el último y todos empezamos por el primero. Todo el mundo queremos equiparlo con equipo de protección personal. Casi los queremos traer con disfraz así como del Michelin, así para que no se golpeen, no les pase nada, pero seguimos manteniendo los peligros activos. Entonces, la jerarquía de controles operacionales debe de seguirse respetando y debe de ser muy práctica para que realmente todos la puedan seguir en un momento dado. Se debe de considerar las áreas y departamentos con las cuales se cuenta en el centro de trabajo, si hay oficinas, si hay bodegas, áreas de atención al público, etcétera, para poder definir el nivel de contacto que va a haber entre cada una de las personas que van a estar interactuando en estas áreas. Y el personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio debe de ser también identificado y debe de mantenerse lo más alejado de los peligros potenciales o de preferencia, de acuerdo al nivel de alerta sanitaria, pues que no tengan retorno a el trabajo todavía. Se debe de mantener informado con respecto a las indicaciones de las autoridades y locales. Todo esto es la parte de planeación, ¿sí? Y hay un documento que es el acuerdo por el cual se establecen las acciones, que es el que está aquí extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, que aquí se encuentra la referencia, en el cual ustedes pueden verificar que todo esto está perfectamente definido. Entonces, ya tenemos la parte de la planeación, ya definimos las acciones. Aquí hay unos ejemplos muy sencillos de controles. Esta es una de nuestras oficinas de la Cruz Roja, que se encuentra en San Mateo Atenco. Y, por ejemplo, bueno, esta es un área de capacitación que tenemos ahí. Para poder regresar a laborar, pues tuvimos que poner nosotros, disminuir el aforo de nuestra sala, por ejemplo, de capacitación. Tenía capacidad para 20 personas, la tuvimos que reducir a prácticamente 18 personas, con cinta métrica midiendo que haya 1,5 metros por lo menos entre cada una de las personas. Se colocaron marcas en el piso para que no se movieran las sillas. Obviamente a las personas cuando entran a la sala de capacitación se les dice que la silla no debe de moverse de ese punto. Se colocó alcohol en gel y bueno, aquí ya no las pusimos, pero incluso en cada mesa pusimos una botellita chiquita pequeña de alcohol en gel para que las personas de manera regular se estuvieran limpiando las manos, porque aunque es el uso de cubrebocas obligatorio, las personas están tocando constantemente el cubrebocas porque no estamos acostumbrados a trabajar con él, es incómodo y pues obviamente se pueden contaminar y pues se les invita a que se descontaminen las manos de manera constante, aun cuando traigan el cubrebocas, por esta situación en la cual tendemos a estarnos tocando la cara, el cubrebocas. Se definió un filtro de acceso en el cual se definieron, por ejemplo, los flujos para el ingreso y el egreso al edificio, con señalética específica en la cual se dan recomendaciones de la sana distancia, del uso de cubrebocas, de la toma de temperatura, etcétera. Se colocaron, aquí a lo mejor en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero estas personas reciben visitantes, también se colocaron marcas en el piso para que las sillas no se movieran y se les colocaron unos acrílicos para que cuando llegaran a estar con ellos pues hubiera una barrera física entre los empleados y los visitantes.
Caso similar pasó en la recepción. Aquí hay un acrílico, tampoco se alcanza a ver, solo hay un pequeño logo aquí que lo muestra. Se colocó gel. Se favoreció la ventilación de la sala. Si se dan cuenta, la sala tiene un ventilador de techo, pero por ejemplo, en el caso de este virus que se esparce por el aire, no se recomienda ni el uso de aires acondicionados, ni tampoco de este tipo de ventiladores, porque forman una turbulencia que lo que hace es que si estas partículas de saliva contaminadas caen al piso, si yo prendo el ventilador, lo único que voy a hacer es levantarlas nuevamente y mantenerlas constantemente en suspensión en el aire, y por lo tanto no se recomienda eso. Pero sí podemos poner un extractor a nivel de piso que lo que haga es favorecer un flujo dentro de la sala de aire, en este caso de esta parte posterior a la parte frontal. Este ventilador se encuentra en esta puerta y da una sala que tiene unas ventilas abiertas, y pues ahí se va desahogando el aire que sale de la ventilación. Y en esta sala pues nadie está trabajando mientras estamos dando clases de este lado. Obviamente, pues lo que ya sabemos, tener jabón siempre, toallas desechables, no de tela, señalética también con el proceso correcto de lavado de manos, que ahorita voy a hacer algunos comentarios al respecto, etcétera. Entonces, estos son ejemplos de algunos controles operacionales, pero hubo otros, la capacitación, por ejemplo, concientización, etcétera. Y precisamente vamos a la parte de información y capacitación. Muchas personas creemos o creíamos en un momento dado que basta con que pongamos letreritos por toda la organización o mandemos correos electrónicos o links a videos, etcétera. Sí, eso es muy importante, pero no es suficiente, porque francamente estamos siendo tan bombardeados hoy en día por todos los medios, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por los memes, por cualquier cantidad de fuentes de información, que nuestro cerebro ya no tiene la capacidad a veces de procesar tanta información. Entonces entramos a un lugar y vemos los letreros y ya son parte del paisaje, ya no hacemos conciencia sobre ellos. Entonces, sí es importante colocar esto, pero es importante trabajar con la gente y capacitarla. Hay que colocar infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios disponibles, insisto, sí pegar en la pared, sí por correo electrónico, sí en videos, sí en pequeños talleres, informar sobre las estrategias de retorno a actividades de la nueva normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo. Eso es muy, muy importante. Todos los que hemos trabajado a nivel directivo en alguna empresa, obviamente nos preocupamos por estas cosas y nos empezamos a reunir nosotros, ¿no? Y empezamos a decir, vamos a poner esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener esta política, vamos a vigilar a los empleados de esta manera, vamos a encargar a salud ocupacional que esté más al pendiente del estado de salud de los empleados y les haga revisiones periódicas. Pero a veces se nos olvida comunicar que todo esto que decidimos, o comunicarle todo esto que decidimos a los más importantes, que son los afectados, los empleados, que lo van a estar viviendo día con día. Y si no lo hacemos de la manera correcta, podemos mandar el mensaje equivocado, ¿no? Si alguien lo empiezan a revisar más frecuentemente la temperatura 2 o 3 veces al día, por ejemplo, como un control que decidió la organización para verificar que nadie se empiece a presentar síntomas durante la jornada laboral, pues lo que va a pasar es que a lo mejor se sienta agredido en un momento dado, ¿no? Y diga, bueno, ¿qué está pasando? Y si yo no estoy enfermo. O, por otro lado, si se tomó la decisión de disminuir en un momento dado ciertos controles porque ya vimos que no son necesarios o no hay que tenerlos tan presentes, pues a lo mejor el empleado puede también pensar, ay, pues que ya no le importamos, ¿no? A la alta dirección, ya somos desechables. Total, pues si nos enfermamos y nos morimos de COVID, pues ahí hay formados 20 afuera para que nos sustituyan. Estoy exagerando un poco a lo mejor, pero son el tipo de cosas que de repente, como decimos coloquialmente, en radio pasillo, se empiezan a dar cuando no hacemos una, una difusión sobre las estrategias que hemos decidido dentro de la organización. Luego, dar a conocer y capacitar a las personas trabajadoras el teléfono de emergencias y de la autoridad sanitaria, en este caso el 911. Es muy importante que ellos sepan cuáles son los protocolos que deben de seguir si en algún momento dado presentan síntomas de posible contagio por COVID-19. Entonces, es importante
decirles que tienen que llamar al 911 para que quede registrado el caso, etcétera, les hagan un pequeño triage telefónico, si es necesario les manden una ambulancia, ya sea si esto ocurre dentro de la institución, de la organización, en la empresa en la que estamos trabajando, o en sus casas incluso. Luego, promover entre la población trabajadora los principios rectores de este documento, con especial énfasis en la no discriminación. Ya vimos los principios rectores en slides anteriores. Dentro de la información y capacitación, también hay que hacer énfasis en el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, salud a distancia y la recuperación efectiva después de un padecimiento, ¿sí? Capacitar a las personas trabajadoras sobre las medidas que se implementarán en el centro de trabajo, ya lo mencionamos. Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. Y para esto, también muchos de ustedes ya lo deben de saber, dentro de esta página, bueno, está esta página donde ya hay muchísima información, están las estadísticas, etcétera, pero esta página del IMSS tiene oro molido, porque hay 2 cursos ahí, algunos un poquito largos, que son gratuitos para los empleados. Entonces, se puede optar por que este sea un elemento más de capacitación, o en un momento dado, pues se puede extraer ese curso y dar un curso presencial o en línea, pero ya específico para los empleados. Desgraciadamente hay que reconocer que para muchas personas el acceder a medios de autoaprendizaje en línea, pues todavía no es una opción. Estamos apenas aprendiendo muchos a autoaprender, si no tenemos al instructor enfrente, si no le vemos la cara, e incluso nosotros como instructores, a veces cuando no vemos la cara y no vemos la respuesta del público que tenemos enfrente, pues es un poquito difícil el poder discernir si realmente estamos teniendo éxito o no en comunicar alguna idea. Y pues muchas personas pues no son autodisciplinados y se aburren. Muchos de estos cursos son de varias horas de duración y pues no los toman. Pero bueno, esta es una fuente más de capacitación que los invito a que la usen. Luego, preparar al personal para que puedan asumir y realizar diferentes funciones ante el posible ausentismo y incluyendo el uso de tecnologías de teletrabajo. Muchos de ustedes ya lo hacen estar haciendo, incluso pues algunos que tenían una función muy específica, pues a lo mejor capacitaron un backup que antes no tenían, y aquí incluso empezamos a romper muchos paradigmas donde personas que nos creíamos indispensables en alguna función, pues nos dimos cuenta que no somos tan indispensables, ¿no? Y pues vimos que sí hay otras personas que podrían en un momento suplirnos o ayudarnos como backups a hacerlo. También hay una herramienta muy importante para los que decidieron hacer teletrabajo, que son pues Juntos para el Trabajo de la Secretaría de Trabajo, que es un kit de herramientas para poder darlo a los empleados y también a nosotros como directivos dentro de la organización, tener los controles. ¿Cuáles son los protocolos de higiene y la bioseguridad? Pues son la higiene de manos, eso es cansadísimo decirlo, pero lavado de manos, pero aquí tengo que hacer énfasis en lavado de manos correcto. Ya muchos ya nos hemos cansado, ya nada más agarramos la gotita de gel o el jabón así, le hacemos a la parte de la palma de las manos, rápidamente nos enjuagamos, ni 10 segundos y ya regresamos. Y las uñas, las comisuras que se encuentran entre los dedos, el dorso de las manos, los descuidamos bastante, tanto con el uso de gel como con también el lavado de mano con jabón. Luego viene la etiqueta respiratoria, el favorecer, o más bien, el obligar que la gente use cubrebocas. Ya está comprobadísimo que el cubrebocas ayuda, no es que evite, porque no estamos usando un respirador con filtros y totalmente sellado, etcétera, pero sí ayuda a disminuir la tasa de contagio porque disminuye la cantidad de microgotas que pueden salir al momento de hablar, respirar, toser en un momento dado y la distancia a la que estas pueden llegar. Y obviamente, pues el estornudo de etiqueta en la comisura del brazo y el que las personas no acudan enfermos a la empresa. El distanciamiento social de 1,5 metros, con barreras, etcétera, y la desinfección y limpieza constantes.
Para todo esto hay que tener capacitación continua. No basta, insisto, con que nosotros pongamos letreros por todos lados y creamos que todo el mundo lo está haciendo. Y además, una cuestión muy importante en cuestión de capacitación y de todas estas medidas de bioseguridad es el liderazgo. Si los líderes y los jefes dentro de las organizaciones no son el ejemplo, realmente todo lo que tratemos de implementar no va a servir de mucho. Entonces sí los recomiendo mucho a repensar esta parte y darse cuenta que los gerentes y los directores son los primeritos que deberían de observar todas las medidas de bioseguridad. En ese sentido, pues aquí hago un pequeño comercial del curso que está dando actualmente la Cruz Roja Mexicana Estado de México con respecto a la parte de bioseguridad. Lo que nosotros estamos viendo ahorita es nada más el capítulo 9 prácticamente, ¿sí? Es un curso de 5 horas, donde obviamente se ven desde los inicios las generalidades de lo que es el COVID, cómo se transmite, etcétera, las cuestiones biológicas del mismo, cómo realizar filtros de ingreso efectivos, el uso correcto de equipo de protección personal y cuál es el equipo de protección personal correcto que debemos de usar, medidas de higiene, descontaminación de espacios y preparación segura de soluciones, que esto parece muy obvio y también la descontaminación parece muy obvio. Alguien me decía, ¿ay, qué ciencia puede tener pasarle un trapo, ¿no? A un área, ¿no? Pues sí tiene su ciencia, hay que hacerlo en cierto orden, en cierta medida, y la preparación correcta de soluciones en la cual incluso, pues mucha gente estaba mezclando, ¿no? Cloro con amoníaco, con otro tipo de soluciones, que no deben ser. Entonces aquí se les enseña también a prepararlas de manera sencilla y correcta. El manejo de desechos, que es algo que casi nadie se ha puesto a pensar mucho y luego exponemos mucho a las personas que están en un momento dado manejándolos dentro de las empresas. El reporte y seguimiento de casos sospechosos confirmados o confirmados, perdón, dentro de la institución, que esto es algo muy importante para evitar contagios. El traslado seguro a casa o desde casa y cómo protegemos a nuestras familias. Y bueno, ya dentro del entorno específico, bueno, aquí, perdón, omití esto, este es el temario, ahorita estamos dando este seminario de 5 horas a la Secretaría de Turismo del Estado de México y desarrollamos además las guías específicas basadas obviamente en las recomendaciones del gobierno para hotelería, restaurantes y operadores de tours y agencias de servicios turísticos. Entonces, esa es parte de la capacitación. Luego vienen pues las políticas temporales. Estas políticas temporales obviamente tienen que ver mucho con el sistema de alertamiento que tengamos, el nivel de sistema de alertamiento que tengamos. Y viene obviamente el enviar a la casa personas con síntomas de enfermedad respiratoria, aunque no esté confirmado que sea COVID, reporte y seguimiento de casos sospechosos o confirmados, evitar el retorno de personas de trabajadores enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente, llevar el registro y seguimiento de personas en resguardo domiciliario voluntario y evaluar los posibles casos de contagio que haya tanto de sus familias como contactos que tuvieron de trabajo, incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID-19 a cumplir con el resguardo domiciliario y obviamente pues esto va de la mano con aquellas personas que tienen una condición de vulnerabilidad, tipo de actividades que desempeñan dentro del centro de trabajo, y la persona trabajadora deberá de recibir su salario si se encuentra en confinamiento temporal. No estoy hablando de teletrabajo, aquí estoy hablando de personas ya con alguna enfermedad. Estamos hablando prácticamente de alguien que podríamos decir, entre comillas, está incapacitado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está enfermo. Entonces, debería de recibir su salario. Y aquí, bueno, pues no quiero entrar no me gustaría entrar en detalles porque pues algunas empresas sí están queriendo que el empleado forzosamente les mande una confirmación de COVID con una prueba de estas rápidas de PCR, que son carísimas, están arriba de 2,000 pesos cada una de ellas, y a veces, si no dependiendo del momento en que se las hagan, pueden ser no concluyentes y hacen al empleado que invierta dinero o que gaste dinero, porque no lo va a invertir, eso no se le va a retornar en nada, y realmente no aporta en gran cosa para la finalidad. Esto tiene que ver también mucho con el liderazgo al final del día y la confianza que haya con los empleados y las políticas. Sí debemos de confiar en los empleados, a menos que ustedes sepan que es un empleado, pues obviamente que abuse de la empresa, pero ya deberá tener un historial, pero bajo estas condiciones y lo que estamos viviendo,
Yo creo que el darle el beneficio de la duda al empleado y darle la oportunidad de que se recupere de una enfermedad es lo más éticamente razonable y correcto. Dentro de las políticas temporales, vimos ahí unas generales, aquí hay otras, no las voy a mencionar todas. Hay otras que están dentro del mismo documento que les mencioné de los lineamientos, que son de acuerdo al nivel de alertamiento, ya sea rojo, naranja, amarillo o verde, una serie de políticas temporales que se deben de implementar dentro de las organizaciones. La vigilancia y supervisión. Son todas estas acciones. Ya diseñamos nosotros un plan perfecto, tuvimos nuestro comité, nuestras sesiones de trabajo con ellos, definimos los controles operacionales, la dirección. Dentro del liderazgo también está obviamente el empoderar, ser ejemplo y además el proporcionar los recursos para que esto se dé. Esto requiere inversiones al final del día, el tener condiciones de trabajo seguras requiere inversiones en equipo de protección personal, algunos proporcionarán cubrebocas e incluso deberán tener cubrebocas adicionales en el centro de trabajo porque hay que cambiarlos cada cierto tiempo, etcétera. Tendrán que poner barreras físicas, estar rotando al personal en un momento dado, algunos incluso optarán por proporcionar un transporte para que el personal no se exponga en el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya implementamos o que ya decidimos implementar esos controles operacionales, hay que verificar que el establecimiento cuente con ellos, que estén vigentes, que siempre estén ahí y que estén implementados de manera correcta. Que el dichoso tapetito de desinfección de los zapatos a la entrada esté siendo utilizado de manera correcta, que tenga suficiente solución para por lo menos llegar a la mitad de la suela de los zapatos y que se esté cambiando constantemente una vez que se ensucie y se esté lavando el tapete o sustituyendo por uno que haya ahí de backup o en un sistema de rotaciones, que haya gel en todos los dispensadores, que haya jabón en todos los baños, toallas desechables de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Que se monitoreen también los dispositivos, las disposiciones que establezca la autoridad competente, ¿sí? Lo que nos digan que tenemos que hacer para hacer las modificaciones a nuestro protocolo, que ya dijimos que es un documento vivo, y obviamente a los controles operacionales que tenemos que implementar. Y establecer un mecanismo de seguimiento de personas, de los trabajadores en aislamiento. Eso es básico. A las personas que ya supimos que tuvieron alguna situación de contagio real o potencial, darle seguimiento. No basta con mandarlas a casa. Y también darle seguimiento a todas las personas dentro de la institución o de la organización que tuvieron contacto con ellas. Y una vez más, esto es vigilancia, supervisión continua de todos estos pilares, es lo básico que tenemos que hacer: higiene de manos, etiqueta respiratoria, distanciamiento social, desinfección y limpieza, supervisión continua. Y una vez más, el liderazgo aquí es una parte muy, muy importante. Finalmente, pues aquí hay un par de slides en los cuales hablamos de la clasificación del riesgo de personas trabajadoras por ocupación. ¿Sí? ¿Cuáles son de muy alto riesgo? Son todas aquellas personas prácticamente que están en contacto o en posible contacto con fluidos corporales, y son personal médico, personal de enfermería, dentistas, laboratoristas, personal de riesgo alto, son el personal médico también, pero que estamos aquí son fuentes reales, acá son fuentes sospechosas de contacto, igual personal médico, laboratoristas, técnicos médicos, paramédicos, personal que elabora la disposición de cadáveres, personal operador de ambulancias, etcétera, ¿no? Riesgo medio son aquellos que implican contacto frecuente o cercano de exposición a fuentes de posible contagio, que son todos aquellos trabajadores, como los que están en centros de atención a clientes, así como los que están en bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nivel bajo, pues son aquellos que no implican un contacto directo con otras personas. Recuerden que actualmente, pues debemos de actuar como que cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor es una persona que está potencialmente contagiada con COVID-19. Y pues la clasificación de riesgo de personas trabajadoras por ocupación o condición vulnerable. Estas pues de bajo
riesgo bajo o poco vulnerables son sin antecedentes de enfermedades crónicas o no transmisibles, sin problemas de sistema inmunológico y personas menores a 60 años. De riesgo alto, pues aquellos que viven con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepatitis, metabólicas o inmunosupresoras, quienes viven con obesidad o sobrepeso, personas adultas mayores de 60 años, personas embarazadas y niños menores de 5 años. Prácticamente con eso estoy terminando la parte de la presentación, pero quiero compartirles un documento más o el instrumento que les comentaba, que este documento es el que desarrollamos nosotros, este instrumento es el que desarrollamos nosotros como parte del curso que damos y es lo que se les queda a las organizaciones también como una herramienta de gestión. Todo lo que vimos que se desarrolla en el protocolo de seguridad en salud viene plasmado en este documento, con la ventaja de que, bueno, ya viene semiautomatizado en algunas cuestiones, lo estamos todavía mejorando incluso para que saque algunas gráficas en otra hoja de cumplimiento, de nivel de cumplimiento, pero aquí todas las listas que vienen en los anexos de los lineamientos están capturadas en este documento e incluso pues se pueden filtrar. Son las listas, por ejemplo, de las medidas de ingeniería o estructurales, medidas administrativas u organizacionales, de equipos de protección personal, capacitación, etcétera. Y entonces yo puedo seleccionar una de ellas y decir, a ver, ¿cuáles son los requisitos de capacitación? Suponiendo que yo fuera, por ejemplo, un responsable de capacitación que sería recursos humanos tradicionalmente en la mayor parte de las organizaciones, ¿sí? Y entonces aquí vienen los requisitos de capacitación. Y bueno, todavía yo puedo hacer un filtrado adicional. Yo puedo filtrar por tipo de empresa, si yo soy una empresa micro o mediana, micro, pequeña o mediana, estos son los requisitos que debo tener, serían solo dos. Tener un programa de capacitación, ¿sí? Para el personal directivo de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio, puede hacer caso al material del CLIMS, bla, bla, bla. Son los requisitos mínimos. Yo puedo aquí agregar renglones y poner más cuestiones de capacitación de los controles operacionales que yo estoy poniendo. Estos son los controles operacionales. La capacitación se realiza de manera presencial, asegurando la sana distancia entre los trabajadores, con uso de gel antibacterial al ingreso y uso de cubrebocas obligatorio durante todo el proceso de capacitación. Y yo aquí pues tengo la manera de controlar. Yo aquí le puedo poner si sí lo tengo, si ya lo hice, si no lo hice, o incluso si no aplica, y poner aquí quién es el responsable de hacerlo y pues comentarios específicos al respecto. Por ejemplo, ya como herramienta de gestión, ya yo revisé todo lo que me aplica, puse si sí cumplo, si no cumplo, y empecé a llenarlo aquí con quién es el responsable, qué es lo que debe de hacer esta persona con respecto a este control operacional que es tener un solo acceso, que se divida con barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida, ¿sí? Y entonces aquí pusimos que sí lo tenemos, que el responsable de estar verificando este control operacional es Janicet y lo debe de verificar que las señalizaciones del piso no se despeguen. Como vieron, pues son unas como calcomanías que se ponen ahí para hacer el señalamiento en el piso y bueno, si se despegan, pues sustituirlas obviamente, ¿no? Otra cosa que yo puedo verificar es, bueno, pues como herramienta de gestión yo puedo poner, oye, quiero saber nada más qué controles operacionales todavía no cumplo con ellos, pues aquí lo filtro y ya veo cuáles son los controles operacionales que no cuento con ellos. Y en mi junta del comité de seguridad de regreso seguro al trabajo, pues podemos empezar a definir responsables, recursos, comentarios. Aquí pueden colocar en el comentarios, le pueden agregar otra columna si quieren con la fecha para la implementación o la verificación, o incluso se puede poner el proveedor que lo va a dar, el costo que tiene. Es una herramienta muy sencilla, pero nos ayuda a gestionar de manera mucho más práctica todos los controles operacionales, en particular en este caso para el retorno seguro las medidas de seguridad sanitaria para el entorno laboral, para el regreso seguro al trabajo.
Entonces, esta es una de las herramientas, aparte de una serie de infografías que también se proporcionan, ya listas para que le coloque nada más su logotipo, que se dan durante las capacitaciones que estamos proporcionando como Cruz Roja Mexicana a las organizaciones que así nos lo soliciten. No sé si tengan alguna duda. Abrimos el espacio para las preguntas. Creo que me excedí un poquitito. Bueno, cumplí con la parte del tiempo, son las 10:59, pero pues hubiera dejado un poquito más de tiempo para las preguntas. Yo no tengo problema con continuar un poco más, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge. Pues sí, hay bastantes preguntas. Bélica, por favor, si me puedes ayudar, vamos una a una leyendo las preguntas. Aquí, en principio, como comenzaron las preguntas, hay una que decía que si era obligatorio hacer esta parte de registrarse en la página que habías comentado. Según los lineamientos, sí es obligatorio y según el protocolo, pero realmente no están definidos los elementos ahorita o los mecanismos de verificación del mismo. Entonces, si quieren, lo deben de hacer. Es un requisito según lo marca el lineamiento de retorno laboral, pero pueden ahorita omitirlo hasta que la autoridad realmente se los exija, ¿no? Yo les recomendaría vayan trabajando sobre su protocolo, porque prácticamente lo que les piden en el registro es mucha de la información que viene en el protocolo. Si usted ya tiene lleno su protocolo y la autoridad les exige que se registren, pues ya nada más lo llenan en media hora, ¿no? El registro. Ok. También preguntan varias personas justamente sí. de dónde sacan ese protocolo, ese documento, Sí, dónde lo claro. encuentran. Se los vuelvo a no quiero irme como Gatell, perdón. Es nuevanormalidad.gov.mx. Nueva normalidad, ¿no? Correcto. Nueva normalidad, aquí está. Nuevanormalidad.gov.mx. Decían, aquí hay una pregunta, pero creo que que fue al principio de la conversación y yo creo que ya fue contestada con la misma presentación. Es qué hacer si se tuvo un caso sospechoso de COVID. Se debe de reportar y bueno, pues ya tú dijiste que había que reportarse directamente al 911, ¿no? Sí, si hay un caso sospechoso, y bueno, sospechoso es porque pues obviamente tenemos algunos de los síntomas claros que marcan. De hecho, dentro del protocolo de ingreso hay un cuestionario de TRASH que se debe de hacer, que es obviamente si tuvo o ha tenido fiebre de 38 grados o más, que eso es lo que ya se considera fiebre, debajo de eso es febrícula. Y es importante aquí recalcar la parte de también tuvo en los últimos 14 días. Porque también puede llegar a la empresa el empleado y puede estar asintomático, porque además ya todo el mundo se sabe la dosis correcta de paracetamol para quitarse la fiebre, ¿no? Entonces, si alguien tuvo fiebre la noche anterior o hace 2 días y se tomó su gramo de paracetamol y llega asintomático, pues es importante sí preguntarle, oye, ¿has tenido fiebre en las últimas 48 horas o en los últimos 14 días? ¿Te has sentido enfermo? ¿Sí o no? Obviamente también se tiene tos, si tiene escurrimiento nasal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es parte de los protocolos de ingreso también. Y si ya tenemos alguna de esas situaciones, las recomendaciones ni siquiera déjenlo entrar a la organización, ¿no? Deben de tener mecanismos específicos diseñados para que esta persona pueda ser referida ya sea al 911, se reporta, y en su caso también el poder llevar el control interno dentro de la empresa de esta persona para darle seguimiento a qué pasó, porque pues obviamente pues ya una vez que se reporta al 911, ya sea que le hagan un triage telefónico y le den recomendaciones de quedarse en casa, pero yo debo de estar al pendiente de si realmente evoluciona un caso positivo o no, va a tener que pasar, si es un caso con características o síntomas leves, pues tendrá que pasar su dichosa cuarentena de 14 días y ya después ver si fue realmente confirmado o no fue confirmado el caso. Obviamente, si evoluciona a un caso grave, pues nos enteraremos de inmediato que sí fue que sí una fue situación COVID.
que si fue COVID, Ujú. tendrá que ser hospitalizado y Dios no lo quiera, nadie se lo deseo, pues ser intubado incluso y conectado a un respirador autónomo, independiente, ¿no? Otra pregunta que también ya fue contestada, pero te la digo porque creo que es importante hacer como énfasis, que es, ¿por qué no es correcta la toma de temperatura en el brazo? La temperatura, los termómetros que están diseñados para tomarlo, ya sea en el oído, que son los óticos, o en la frente, están calibrados para ser tomados en esa zona del cuerpo. En la zona del cuerpo, y realmente puede ser tomado en la frente, pero el área más correcta para tomarlo es esta área de la sien, el área parietal. Aquí pasan unas arterias que están muy a flor de piel. En los brazos las arterias están mucho más profundas y además están ya más distantes del cuerpo y conforme va viajando la sangre se va enfriando. Ustedes hagan la prueba si tienen sus termómetros en su organización y más o menos van a ver que hay una diferencia de 3 grados centígrados, dependiendo del termómetro, dependiendo de la persona y qué actividad esté haciendo, de 3 grados centígrados entre tomarla en el brazo y tomarla en la frente. Y el termómetro está calibrado para tomarla en la frente, la 100 o donde diga el manual específico de operación de ese termómetro. Entonces, si yo lo estoy tomando en el brazo, pues me estoy engañando, ¿no? Entonces, si en el brazo me da 35 grados, pues a lo mejor realmente la persona trae 38, ¿verdad? Entonces, por eso Sí. no es correcto tomarla en la frente, en el brazo, perdón. Aquí Em, Nancy, ay, perdón, Cris. Aquí adelante, Nancy adelante, por Santos favor. nos pregunta también sobre la infografía, si lleva algún color especial, si hay alguna guía de uso de colores. Pues deben de seguir los colores que las normas oficiales mexicanas marcan. Las que son informativas son de color azul, las que son restrictivas son de color rojo, bueno, prohibitivas más bien son de color rojo, pero son, no me acuerdo ahorita, siempre soy pésimo para el número de las normas, pero hay una norma específica de colores para la señalización. Incluso ahí viene lo de las tuberías, de qué color van, etcétera, etcétera, tamaños mínimos, etcétera, todo eso está normado. Entonces ahí que mejor se comunique con su diseñador gráfico, que ellos tendrían que tener Sí, esa información, ¿no? sí, Ok. ellos lo deben tener, pero sí asegúrense de preguntarle, porque hay diseñadores gráficos muy creativos que de repente con el afán también de vender, lo hacemos con los colores institucionales de tu corporación, y entonces si eres, no sé, voy a decir, Semefi, que somos naranjosos, todo naranja. todo te lo voy a hacer naranja para que se vea, ¿no? Con tu identidad corporativa, y pues no es lo correcto. Entonces, sí, hacer hincapié al diseñador gráfico, asegúrate de seguir la normatividad de colores en cuanto a, y de tamaños, etcétera, con respecto a la señalética, ¿sí? También hay uno que dice que sí es recomendable el uso de acrílicos en las recepciones. De acrílico, Ajá. O sí es sea, como, recomendable. ajá, como protección. Sí, claro, colocar barreras es recomendable, Barreras, exacto. pero todo control operacional hay que pensar qué es lo que hace. Entonces, yo lo coloco en la recepción, es una barrera física para que una persona que llegue va a hablar conmigo, que ya trae de por sí cubrebocas, porque además es una de las reglas que actualmente ya se están poniendo en todos los lugares que se deben de tener. Entonces, yo traigo ya cubrebocas y las pocas gotas que pudieran salir del cubrebocas se paren en el acrílico, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Ya quedó contaminado el acrílico, ¿verdad? Entonces yo dentro de mis controles operacionales, dentro de las rutinas de limpieza, debo de incluir que de manera regular se limpie ese acrílico por ambos lados, porque también la persona que está del lado de la empresa hay que asumir que está enferma. O sea, aquí no quise que ya como yo estoy dentro de la empresa, yo soy libre de pecado. No, todos somos libres de pecado hasta que la prueba del CPR diga lo contrario, ¿no? Entonces, PCR, perdón, diga lo contrario. Entonces, todos somos portadores potenciales y como tales nos debemos de comportar. Entonces, ese sí es otro mensaje que les quiero dejar. La responsabilidad es mutua. No nada más me estoy protegiendo de que alguien me contagie. Yo no sé si estoy contagiado. Entonces, un acto de responsabilidad social es el considerarme yo como portador y proteger a los demás usando mi cubrebocas, lavándome las manos. Si me toco la cara, me vuelvo a desinfectar las manos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces sí, limpiar los acrílicos. Hay varias personas que piden información sobre el curso que estás dando, que dijiste de 5 horas. Entonces, no sé si puedas repetir tu correo electrónico para que más bien ellos te escriban directamente y que les puedas dar costos, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Mi correo electrónico es Pues, jquintero. Déjenme ponerlo aquí si quieren en este slide. ¿Este lo están viendo? Sí, yo sí no se estoy ve. viendo, a ver si se ve. Sí, sí se Es ve que yo tu tengo presentación, pero Ok. no está en la lámina de los datos. No, de hecho no puse lámina de mis datos. Ah, ok. Más que de, Ok, más que de, bueno, Pues si más que de, quieres en el chat, sí puedes si poner quieren tu aquí, correo. aquí lo voy poniendo. sí, en el chat puedes poner el correo electrónico para que te puedan contactar Ok. directamente, porque hay varias personas que están pidiendo información sobre el curso y preguntan si la Cruz Roja en Saltillo, si sabes si la Cruz Roja en Saltillo también lo está dando. No estoy seguro si en Saltillo lo estén dando, pero si me contactan, yo los pongo en contacto con la persona adecuada para que se dé, o incluso nosotros mismos se los podemos dar, ya que es un curso en línea. Ok. Ese es Bélica, Sí. A ver, también ¿alguna otra preguntan. pregunta? También Lo para de- aquellos que son fans del WhatsApp, que ya nos hemos vuelto fans, creo que todos. Ese es mi teléfono celular. Y Ajá. bueno, preguntan si es posible que compartamos tu presentación. Es Sí, decisión tuya. De todas maneras, la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube. Pero pero bueno, sí, por favor envíanosla y nosotros nos hacemos cargo de ello. con mucho gusto. Muchísimas gracias. Salúdalo de nuestra parte. Y Saludos, ¿sabes te quién te mandan. manda saludar, verdad? Sí, ya oí. Salúdamela. Un beso y un abrazo. Y Virtual y a la distancia. sí, bueno, quiero decirles que Jorge y yo nos conocemos desde hace muchos años y mi mamá está muy orgullosa de escucharlo y le está mandando saludos. Bueno, y la otra es que si es necesario realizar como ellos hablan sanitización a las personas antes de entrar a Ok, las instalaciones. qué bueno que preguntan esto. Y es parte de los protocolos de sanidad. Para empezar, no se dice sanitización, quiero aclararlo, se llama desinfección, Sí, porque ahora sí que en Spanish no existe esa palabra, pero está bien, ya todo el mundo yo estamos lo acostumbrados leí allá. como, ya me habías corregido, pero yo lo leí como está. Dejémoslo, sanitización, no hay problema. Este, bueno, hay mucha controversia a este respecto y de hecho al inicio de esta pandemia, algunas personas quisieron hacer su agosto con los famosos arcos sanitizantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los arcos sanitizantes? Que yo puedo traer a lo mejor en la ropa o en algunos de los artículos que traigo, que se llaman fomites, toda esta situación como las corbatas, los anillos, pulseras, que por cierto la recomendación es dejar de utilizar todos estos accesorios, mascadas, bufandas, que se pueden contaminar en el trayecto. Y entonces, sobre todo en personas que llegan, que vienen en transporte público, lo que puede pasar es que venga toda su ropa contaminada, pero a lo mejor ellos no están contaminados porque traen el cubrebocas en un momento dado y traen lentes también, la protección ocular es importante. Yo lo someto a este arco que lo que hace es formar una ráfaga normalmente de aire y además pasarles o salpicarlos con una sustancia pulverizada desinfectante. Y lo único que puedo hacer es, ahora sí que como dicen por ahí, alborotar el avispero, ¿no? Y entonces hacer que las partículas de virus que haya traído en la ropa se suspendan en el aire y entonces sí la respira esta persona. Entonces no son realmente muy efectivos esos arcos. Y la desinfección rociándolos de soluciones, pues no es nada cómoda.
no es nada buena, y lo que se recomienda más es que las personas lleven otro cambio de ropa. Entonces, lo que se les recomienda es que a lo mejor traigan, por ejemplo, si se transportan en metro, etcétera, traigan un pants, y en la oficina hay un área donde se puedan cambiar por una ropa limpia que ya traigan ellos, y esa ropa que traían del transporte público la coloquen en una bolsa de plástico donde permanezca aislada. Pero no hacer, hasta ahorita yo no he visto recomendaciones y yo no lo recomiendo el que cuando alguien llegue lo estemos ahí rociando de sustancias, ¿no? De cuando llegan a la empresa. Aquí, Miriam, creo que es una pregunta importante, es el protocolo de seguridad sanitarias para empresa, ¿los lineamientos son los mismos para organizaciones civiles? Yo creo Sí, que sí. sí, son iguales para todos. De hecho, nosotros, la Cruz Roja es una institución de asistencia privada, no es una empresa, ni es un gobierno, ni es del gobierno, y aplica para todos. Tuvimos que llenar nuestro protocolo, también ya lo tenemos listo. No llenamos la página web, les soy sincero, no la llenamos todavía, la del registro, pero ya tenemos nuestro protocolo desarrollado. Y yo no sé, Bélica, creo que más o menos hemos cubierto, pero me parece que hay una importante antes de cerrar, que sería, ¿cuál es el procedimiento de un área de observación para los posibles sospechosos detectados dentro de la empresa o organización? No se recomienda tener un área de observación dentro de la empresa. Se recomienda tener un área de aislamiento temporal, muy temporal, en el cual yo a lo mejor lo detecto y tengo sospecha. ¿Por qué? La recomendación es que el filtro lo haga realmente el área de salud ocupacional de la empresa, si es que la hay. O sea, es decir, un médico preparado para que pueda hacer realmente la evaluación, tenga el ojo clínico de ver a la persona y ya desde que lo ve dice, ah, caray, trae algo raro, ¿no? Y entonces pasaría obviamente a una revisión un poquito más detallada, pero desde el punto de vista médico. Si no hay esa posibilidad, a lo mejor lo que yo tengo, bueno, y lo que haría ahí esa persona de salud ocupacional es que pues lo pasaría pues, normalmente al consultorio y ahí lo tendría en espera en lo que lo puede evaluar. Ese es el área de espera para hacer la evaluación más detallada. Pero en caso, por ejemplo, de que ya vemos una persona que en el triage, en las preguntas que vienen ahí en el cuestionario para hacer el protocolo de ingreso a la oficina, da positivo a 3 de ellas o a una que viene en el protocolo cuando damos el curso, cómo se hace esto, lo que hago es que en ese momento ya ni siquiera lo dejo ingresar. Le digo, hay que reportarlo, regrésate a tu casa, habla al 911, reporta que estás enfermo y que te den instrucciones. No lo mando tampoco a un hospital, porque ¿a qué hospital lo voy a mandar? Y lo único que hago es, en un momento dado, exponerlo a él y a otras personas. Si sí es una persona que está infectada y está siendo en ese momento posible esparsor del virus, y lo mando a que ande peregrinando de hospital en hospital, lo único que va a hacer es andar contagiando a personas por todos lados. Entonces lo tengo que regresar directamente a su casa. Y si soy responsable y tengo las posibilidades como organización y todo, incluso lo regreso no en transporte público, lo trato de regresar de ser posible pues en un taxi, ¿no? A su casa, ¿no? Si es posible, esa sería mi recomendación. Ya que está en su casa, le doy seguimiento. ¿Ya hablaste al 911? Sí, a ver, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? Ah, pues que iban a mandar una ambulancia o simplemente me van a mandar el kit famoso en la Ciudad de México que incluye no sé qué cosa, que una despensa, un termómetro, bla, 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 y paracetamol y que esté aquí esperando, ¿no? Y todos los días le doy seguimiento a esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo van tus síntomas? ¿Qué ha pasado? Y la autoridad también debería estar dando seguimiento. Y si no, vuelve a reportarte, vuelve a ver qué está pasando. Pero la idea es que la persona se mantenga confinada. Y una vez que la mandamos a su casa, pues también sus familiares lo deben de tratar como una persona contagiada. Y entonces deberá ser aislada, deberá de permanecer ahí en un cuarto, de ser posible en su casa, que ojalá que todos tengan la posibilidad de tener un cuarto para que tengan a una persona aislada. Desgraciadamente, pues sabemos que en nuestro país la realidad de muchas personas es que viven en un solo cuarto varias personas, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente tendrán que vivir con esa realidad y pues a lo mejor, y ahí es donde viene el seguimiento. No nada más es, te mandé a tu casa y ya estás ahí. Ah, sí, pero a ver, ¿con quién estás? ¿Con quién realmente convives? Ah, pues también está mi hijo, mi hija. ¿O quiénes han estado enfermos en tu casa? Ah, mi hijo.
y cada quien tiene su cuarto, él está aislado. No, es que todos vivimos ahí, no hay manera de aislarnos. Pues entonces esa persona la tengo que tratar yo como una persona que posiblemente ya esté contagiada de COVID si no se puede aislar a la persona que vive en su casa en un cuarto específico, ¿no? Entonces son de las pequeños detalles que hay que tomar en cuenta y que en el papel se ven muy fácil cuando dicen mándelo a su casa, que se confine y dele seguimiento, pero hay que pensar fuera de nuestro entorno y hacer un cuestionario y un triage, una investigación un poco más a fondo para ver cuál es la realidad de esa persona, porque normalmente tratamos de ver todas las cosas desde el paradigma que nosotros vivimos, nuestra casa, nuestra oficina, nuestro coche, los que tenemos la fortuna de tener un coche y viajamos en coche, pero hay que ver en el demás, dónde viajaste, con quién vives, con quién tuviste contacto. Parece una cosa de locos, pero sí hay que tener suspicacia en esto y ser un poquito más agudos en la investigación. Muy bien. Pues Sí. muchísimas gracias. Bélica, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, Yo creo que parece ya ser que ya podríamos están cerrar. como respondidas. Nada más, Jorge, yo tengo una pregunta. Las instituciones o los locales, no sé, que no apliquen medidas de seguridad, ¿son acreedoras a algún tipo de multa, sanción o algo por el estilo? Hasta ahorita no sé, que yo sepa no, y depende mucho de cada entidad. Aquí, por ejemplo, lo que dijo la señora Sheinbaum en la Ciudad de México, perdón, porque yo estoy en la Ciudad de México, después de lo que pasó aquí en el centro histórico, entonces sí tomó medidas, ¿no? O sea, porque se destapó la gente a los centros, no solo a los centros comerciales, a los centros comerciales y a los locales de la zona centro de la Ciudad de México. Entonces sí mandó una serie de protocolos de obligación, obligatorios, pero lo que les iba a hacer es que iba a hacer una pequeña supervisión de quienes tenían las medidas mínimas para entrar, que creo que eran 10 medidas para poder regresar a operar, y si no las tenían les iba a suspender o a cerrar el negocio por 15 días, pero no se hablaba de multas o sanciones específicas. Pues ya Ok. con que te cierren el negocio Sí, ya 15 con días eso. ya. Así es, Muchas gracias, Jorge. no para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por donar tu tiempo y tu talento para la membresía del CEMEFI. Todo el mundo, no sé si has visto el chat, todo el mundo agradece mucho la presentación. Espero que muchos te contacten y ojalá y puedas apoyarlos a través de este curso que están impartiendo, pues para que muchas organizaciones tengan ya sus protocolos completos para el regreso laboral. Nosotros informarles que en el CEMEFI teníamos pensado regresar el 20 de julio, sin embargo, esto no va a ser posible. Tenemos una fecha tentativa de regreso en agosto, pero seguirá siendo tentativa porque va a depender de cómo esté la situación, el famoso semáforo, para decidir cuándo regresamos. Sin embargo, ustedes saben que estamos trabajando 100% en casa, así que seguimos presentes y con todo el apoyo que requieran para esta época. Así que, Jorge, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron a través del canal de YouTube y también a través de esta transmisión. Y recuerden que tienen que pedirnos directamente la presentación a yolanda.ramirez@cemefi.org y nosotros estaremos enviándola. Adicionalmente, recuerden que esta sesión ha sido grabada y será subida al canal de YouTube en esta misma semana. Así que muchísimas gracias a todos Cristi, y nada más espero que les haya servido. por mi parte, ¿Sí? nada más darles las gracias por el espacio también. Y a todos los interesados y a los que son responsables de organizaciones, pues que realmente les agradezco de antemano todo lo que hagan por la seguridad de nuestros connacionales, todos nuestros compañeros de trabajo, todas las personas. Estamos todos en el mismo barco, dicen por ahí, bueno, más bien estamos en la misma tormenta, pero desgraciadamente no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, el que pongamos por nuestra parte un piso más plano y condiciones de trabajo más seguras para todos es de admirar, y que las organizaciones se tomen el tiempo de realmente hacer esto, se los agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jorge, y mucha suerte en tu curso siguiente de este día. Sí, ya en unos 40 minutos. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos, hasta luego. Hasta
Gracias. Gracias, Bélica. Gracias, Yola. Gracias, Ana. de Por la nada, tercera. saludos a todos, un gusto. Saludos. Bye. Gracias, Ángel. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, muy valiosa información. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas Gracias gracias. a todos y gracias por la excelente presentación. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.